Descubre el secreto sagrado para un despertar lleno de paz y prosperidad cada mañana. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Todo comenzó en una fría mañana de enero. En la penumbra de mi habitación, la luz del amanecer apenas se colaba por la ventana. Sentí un vacío en mi pecho, un eco de preguntas sin respuesta. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué siempre hay tanta incertidumbre? Mientras me sentaba en mi pequeño rincón de meditación, cerré los ojos buscando silencio. En ese instante el mundo se desvaneció. Solo quedé yo con mis dudas, mis anhelos. De repente una brisa suave me acarició, como si el universo mismo intentara comunicarme algo. Sentí una energía vibrante a mi alrededor. Era un signo. En mi mente imágenes de hojas doradas y caminos sinuosos emergieron. Recordé un viejo árbol que solía visitar en mi infancia. Sus raíces profundas eran símbolo de fortaleza. ¿Acaso había algún mensaje oculto de vida y crecimiento? Mientras pensaba en esto, un susurro pasó, cercano pero indefinido. Busca el camino hacia tu interior, decía en una melodía suave. Las señales comenzaron a rodearme. Pájaros cantores resonaban con tono claro, como si compartieran su sabiduría. Pero por encima de todo, sentí la presencia de algo más grande. Un frágil hilo de esperanza se tejía entre mis pensamientos, pero se sentía frágil, como el ala de una mariposa. Luchaba con lo desconocido. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba destinada a encontrar algo que jamás había buscado? La tensión acumulada se disparó. Mi corazón palpitaba rápido, temiendo la respuesta justo cuando decidí profundizar. El viento cambió. Una sombra pasó sobre mí y abrí los ojos expectante. ¿Era mi imaginación o había algo en ese instante que me observaba? Antes de que pudiera procesarlo, escuché un sonido en la distancia, una voz profunda y misteriosa, resonando en lo más hondo de mi ser. Es hora de despertar, hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras nadie del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás allí, pulsa el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Hoy cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos. El eco de aquella voz aún reverberaba en mi mente, dejándome suspendida entre el asombro y la inquietud. Con el corazón latiendo desbocado, decidí que tenía que explorar más de estas señales que me rodeaban. Tal vez mi camino hacia la comprensión comenzaría en el mundo exterior, en lugar de ser únicamente una exploración interna. Salí por la puerta y el aire fresco de la mañana me envolvió. Los colores del paisaje me sorprendieron, el cielo estaba pintado de tonos suaves de rosa y azul, mientras los árboles parecían danzar al ritmo del viento. Me detuve frente al viejo árbol que había recordado en mi meditación. Su tronco grueso y su copa extendida eran testimonio de épocas pasadas. Acaricié su corteza, buscando una conexión. En ese momento sentí una vibración, como si el árbol compartiera su sabiduría ancestral conmigo. Una sensación de calma me invadió. Entonces noté un pequeño objeto en el suelo, semioculto entre la hierba. Me agaché y lo recogí. Era una pluma hermosa y delicada. Recorrí sus pliegues con la yema de los dedos, sintiendo una extraña familiaridad. Era un signo. La pluma parecía invitarme a volar, a trascender lo que conocía. Con la pluma en la mano, decidí seguir mi instinto, caminando sin rumbo fijo. El murmullo de la naturaleza me acompañaba. Mientras paseaba, de pronto escuché una risa a lo lejos, como si el aire mismo se riera de recuerdos ocultos. Me dirigí hacia el sonido y al llegar a un claro, vi a un grupo de niños jugando. Sus risas eran contagiosas y liberadoras, reverberando en el aire como música. Me acerqué a ellos y, en un instante, el miedo y la ansiedad que había sentido se desvanecieron. Uno de los niños, con ojos brillantes, se me acercó y me dijo, ¿quieres jugar? Aquí todos somos libres. Por un momento olvidé el peso de la adultez y me uní a ellos. A través de sus juegos entendí que en la inocencia reside una sabiduría poderosa. Ella me recordaba que lo simple a menudo es lo más profundo. Al concluir el juego, uno de los niños corrió hacia mí y me entregó una flor. Me dijo,
esta es tu señal, no olvides la magia que vive en ti. Su sonrisa iluminó mi ser. Miré la flor con atención, era un recordatorio de que estaba despertando a este nuevo viaje, pero también de que aún había mucho por descubrir. Bajo el sol cálido, mis pensamientos comenzaron a fluir de nuevo. Recordé la voz, es hora de despertar. Entendí que el despertar no sería una sola experiencia, sino una serie continua de realizaciones, conexiones y aprendizajes. Mientras el sol comenzaba a ponerse, sentí una nueva pregunta brotar en mi interior. ¿Qué otros secretos aguardaban ser revelados en este viaje? La pluma que sostuve parecía empezar a brillar, y su misterio ahora prometía un camino por recorrer hacia lo desconocido. ¿Qué significaba realmente su presencia en mi vida? Mientras la luz del sol se desvanecía, decidí regresar, no sin antes tomar un desvío hacia el bosque. La necesidad de conectar más profundamente con la naturaleza me guiaba, impulsándome a buscar algo más significativo que esas alegrías efímeras. Con cada paso el murmullo de las hojas parecía hablarme, susurrando secretos de un mundo interconectado que me invitaba a escuchar. En medio de los árboles, observé cómo la luz se filtraba a través de las ramas creando patrones danzantes en el suelo. De repente una sombra pasó rápidamente a mi lado, capturando mi atención. Era un ciervo, su figura esbelta desapareció entre los arbustos, dejando tras de sí una sensación de asombro. Algo en su presencia me hizo sentir que ese encuentro no era casual, era una señal. Continué mi camino, ansiosa por descubrir más, cuando una extraña melodía flotó en el aire. Me detuve buscando el origen del sonido. Encontré un arroyo que corría suavemente, su agua clara reflejaba la luz de la luna que comenzaba a asomarse. Me senté cerca de él, dejando que el sonido y el movimiento me absorbieran. En este lugar, la paz que anhelaba comenzó a llenarme nuevamente. Mientras escuchaba el fluir del agua, mis pensamientos vagaron hacia la pluma y la flor, cada uno un recordatorio de mi reciente despertar. Entonces fue cuando noté algo brillante en el fondo del arroyo, un pequeño objeto atrapado entre las piedras. Con un gesto instintivo extendí la mano y lo saqué. Era un cristal, pequeño pero iridiscente, una piedra que parecía atrapar la luz de la luna y transformarla en 1000 colores. Lo sostuve entre mis palmas, sintiendo su energía vibrante. ¿Qué historia guardaba este cristal? ¿Era un don, o quizás un desafío? Sentí que estaba llamado a integrarlo en mi vida, pero cómo hacerlo fue una interrogante que me llenó de curiosidad. En ese instante me asaltó la sensación de que todas las señales estaban ligadas, formando un tejido que conectaba el pasado con el presente. Regresé mi atención al arroyo, observando cómo el agua acariciaba la piedra, y de repente, entendí que este viaje no solo se trataba de buscar respuestas, sino de aprender a confiar en el flujo de la vida. La vida es como el agua, a veces hay obstáculos en el camino, pero siempre encuentra una forma de avanzar. Con el cristal en el pecho, una nueva pregunta brotó en mi corazón. ¿Qué senderos me llevarán a descubrir el propósito de estos encuentros? Mientras los ecos de la naturaleza y la música del agua me rodeaban, sentí que esta búsqueda apenas comenzaba, un camino lleno de descubrimientos y misterios por revelar. ¿Estaba lista para afrontar lo que aún estaba por venir? Al amanecer, la neblina en el bosque parecía danzar al ritmo de la brisa, como si el mismo aire estuviera impregnado de magia. Con el cristal aún resguardado en mi pecho, decidí comenzar la jornada de forma diferente, prestando atención a todo lo que me rodeaba. La vida, con su serenidad y caos, me había mostrado su belleza. Ahora, quería aprender más sobre sus enseñanzas. Caminé más profundamente en el bosque, guiada por el canto de los pájaros que resonaba en lo alto. A cada paso, la tierra bajo mis pies se sentía sólida, un recordatorio de que todo lo material también tiene un espíritu, y en la armonía de ambos se encontraba el propósito. Entonces una vibración suave rompió mi ensueño, un tamborileo constante que parecía emerger de las raíces de los árboles. Me detuve y cerré los ojos, permitiendo que el sonido me abrazara. Ahora escuchaba no solo el canto de los pájaros, sino también un latido rítmico que resonaba con mi propio corazón. Era como si la naturaleza estuviera llamando a mi ser a unirse a su danza. En ese instante de conexión, vislumbré un claro donde las flores silvestres se alzaban radiantes, y en el centro había una roca grande y oscura, ansiosa por contar su historia. Me acerqué sintiendo una atracción magnética. Al tocar la superficie rugosa de la roca, sentí una energía desconocida, como si las memorias de la tierra fluyeran a través de mis dedos. En mi mente imágenes comenzaron a surgir,
antiguos rituales de aquellos que habían caminado por este sendero antes que yo, ofreciendo su gratitud a la naturaleza con danzas y cánticos. Entendí que el bosque no solo era un hogar para mí, sino un lugar sagrado de transformación y comunidad. Con el cristal en la mano, llevé mis pensamientos hacia los desafíos que había enfrentado en mi vida. Me pregunté si sería posible que cada dificultad fuera un tambor que marcaba el compás de mi evolución espiritual. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, no de tristeza, sino de liberación. Acepté que cada incertidumbre había sido una oportunidad disfrazada, un peldaño hacia un entendimiento más profundo de mí misma. De pronto, el viento se levantó rápidamente, como si el bosque quisiera reclamar mi atención nuevamente. Escuché un murmullo en el aire, casi inaudible, que parecía pronunciar mi nombre. Un escalofrío recorrió mi columna mientras miraba a mi alrededor, alertando a mis sentidos. La conexión era palpable, como si cada ser del bosque se uniera para revelarme un nuevo misterio. Mientras me alejaba del claro, el mensaje seguía resonando en mi interior. Había algo más que debía descubrir. Un nuevo camino sembrado de visiones, como el propio camino que había recorrido en búsqueda de respuestas. ¿Qué otros elementos de la naturaleza me invitarían a crecer? Con el cristal brillando sutilmente contra mi piel, me preguntaba si cada pieza del rompecabezas de mi vida iba a encajar para revelar un significado aún más grande. Hoy era solo un paso más en este viaje y con cada paso la pregunta resonaba aún más fuerte. ¿Cómo podría abrirme a los secretos del bosque y aceptar el llamado de mi propio espíritu? Al continuar mi camino, cada paso se sentía como un eco en la vasta historia del bosque. El murmullo del viento me seguía, y su suave soplo parecía guiarme hacia una nueva revelación. Mientras avanzaba, noté que los árboles se alineaban de una manera peculiar, formando un pasillo natural que surgía ante mí, tan invitante como un abrazo. Decidí seguirlo sintiendo la fascinación por lo desconocido crecer en mi pecho. El aire se tornó más fresco al adentrarme en el pasillo de troncos robustos. Observé cómo las hojas brillaban con la luz del sol que se filtraba, creando un juego de sombras danzantes en el suelo. Era un espectáculo que me recordaba que la luz y la oscuridad coexisten, cada una aportando su propia belleza. Este pensamiento me llevó a reflexionar sobre los aspectos de mi vida que había creado en la penumbra, experiencias que había evitado afrontar, pensando que eran solo obstáculos. A medida que avanzaba, vi un pequeño grupo de ciervos a la distancia. Su presencia parecía casi mágica, sus ojos miraban con una calma profunda, como si supieran secretos que yo aún no había descubierto. Me quedé quieta, observando cómo se movían con gracia y confianza, completamente en sintonía con el ritmo de la naturaleza. En ese instante sentí una honda inspiración. Los ciervos eran un símbolo de intuición y agilidad, recordándome que deba confiar en mis propios instintos para navegar por el camino que elegía. En la profundidad de este lugar, un aura de sabiduría parecía envolverme. Me di cuenta de que el bosque estaba vivo y susurros de conocimiento se entrelazaban en cada hoja y cada raíz. Entonces mis ojos se posaron en un claro más grande frente a mí, donde un arroyo fluyó alegremente, su murmullo aportando melodía a este reino escondido.